Leemos Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, y dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo leemos una vez más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos por la libertad que nos das de cantar, de proclamar la libertad que nos has dado, por la libertad que nos das de proclamar la muerte de Cristo por medio de la Santa Cena. Y ahora, Señor, por la libertad que nos das de abrir tu palabra y de leerla y de escudriñarla y de escuchar, Señor, de ella lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Señor, fortalece a tu pueblo. Señor, trae aliento a tu pueblo. Padre, trae esperanza a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo, por medio de esta palabra, nos haga recordar la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Y que cada uno de los que están escuchando, Señor, puedan recibir esa esperanza o puedan ser alimentados en esa esperanza que ya tienen. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu siervo para hablar tu palabra, tu pueblo que reciba esta palabra y que esté atento y que tú recibas la gloria, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nosotros con nuestros hijos leemos muchos libros con ellos. Y los libros que leemos a veces son historias de la Biblia, a veces son cuentos. Y estos libros hablan de diferentes cosas. Hablan de diferentes lugares, presentan diferentes paisajes. Y mientras leemos, usualmente Esperancita, mi hija, dice, leemos algo de la playa y dice, yo quiero ir a la playa. Y yo le digo, un día vamos a ir a la playa. Y luego leemos algo de las montañas y dice, yo quiero ir a las montañas. Un día vamos a ir a las montañas. Y luego leemos algo de la nieve, yo quiero ir a la nieve. Un día vamos a ir a la nieve. Y luego leemos algo del espacio, yo quiero ir al espacio. Ahí no le digo que un día vamos a ir al espacio. Pero ella se queda con la esperanza de que un día vamos a hacer esas cosas. Y a veces volvemos a leer la misma historia y ya lo dice ella, un día vamos a ir a la playa. Un día vamos a ir a la nieve. Un día vamos a ir a las montañas. Pero ¿por qué se queda mi hija con la esperanza de que un día se van a hacer esas cosas? Porque su papá le dijo que lo iban a hacer. Porque su papá le dijo que lo iban a hacer. Y en una manera similar, el cristiano es alguien que vive con una esperanza futura. Que algún día algo va a suceder. Y el cristiano vive con esa esperanza en base a lo que su padre le ha dicho. En base al Padre Celestial. Y esta esperanza no está basada en lo que yo le pido. Porque mi hija me pide, yo quiero ir a la playa, yo quiero ir a la montaña, yo quiero ir a la nieve. No, esta esperanza está basada en lo que el Padre ha dicho. Y en lo que Él ha prometido. Y el cristiano vive con una esperanza hoy, una esperanza mañana y una esperanza para la eternidad. El pasaje que hemos leído hoy nos dice por qué nosotros vivimos como cristianos
en esa esperanza. El apóstol Pedro le escribe a un grupo que está en dificultades. El apóstol Pedro le escribe a un grupo que está en angustia, en problemas. En los primeros versículos les dice que son a los expatriados. Les dice que se refiere a un grupo que no estaba en su nación, que habían sido esparcidos. Algunos entienden que está hablando de todo cristiano que es peregrino y extranjero en esta tierra. Algunos entienden que está hablando de personas que no estaban en su país natal, pero sin embargo les llama expatriados. No están en su hogar, no están donde deben estar, por así decirlo. Y durante el transcurso de la carta, el apóstol Pedro hace hincapié a esta realidad de que son expatriados. Porque en el versículo 17 de este mismo capítulo 1 dice lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, ¿qué dice ahí? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra jornada. En el capítulo 2, en el versículo 11, les dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Le está escribiendo a un grupo considerados como extranjeros y peregrinos. Le está escribiendo a un grupo que están en un peregrinaje. Todos los que son cristianos son peregrinos y extranjeros. Todos los que son cristianos están en un peregrinaje hacia la ciudad celestial. Pero aún en esto, aún siendo extranjeros y peregrinos, estaban siendo perseguidos. Estaban en apuros, estaban en pruebas. Por eso en el capítulo 1, en el versículo 6 les dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 4 de ahí de Primera de Pedro, en el versículo 12, les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Son peregrinos, son extranjeros, están en un peregrinaje. Y estando en ese peregrinaje, están en apuros, están en dificultades, están en una prueba de fuego. Pero aunque eran expatriados y peregrinos en una prueba, el apóstol Pedro también les dice que eran elegidos, que eran del Señor. En el versículo 2 del capítulo 1 y 2 dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Eran peregrinos, estaban siendo perseguidos, pero eran elegidos. En el capítulo 2, en el versículo 9, les dice que son real sacerdocio. Les dice que son nación santa, que son pueblo adquirido por Dios. Era el contraste, son elegidos, son de Dios, pero son peregrinos y extranjeros, y están en dificultad, y están en pruebas, y están en la hora de la prueba de sus vidas. Y en medio de eso, el apóstol Pedro les recuerda de la esperanza que ellos tienen, aunque estén en medio de la prueba y dificultad y la angustia, porque son los elegidos de Dios. Y por eso llegamos al versículo 3 del capítulo 1, después que les dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y entonces entra en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entra en lo que se le llama una doxología, una expresión de alabanza. Bendito, alabado, honrado, hablen bien del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De que esta alabanza está dirigida al Padre
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es dirigida al Padre porque el Padre es la fuente de toda bendición. Santiago nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y por qué dirige el apóstol Pedro esta alabanza al Dios y Padre? Por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Y en el resto del versículo encontramos 4 elementos, 4 cosas que el apóstol Pedro menciona que es digna de resaltar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hemos hablado de Dios en las últimas semanas, de que Él es un Dios misericordioso. Y cuando hablamos de misericordia, hablamos de compasión, hablamos de piedad, hablamos de paciencia, hablamos que Dios no da lo que la persona merece. Dios es grande en misericordia. Lo vimos en Éxodo 34, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice: Jehová, Jehová, fuerte, celoso, misericordioso y piadoso, que es grande en misericordia y verdad. Dios se describe a sí mismo como grande en misericordia. El apóstol Pablo en 2 de Corintios describe a Dios como el Padre de misericordia. Y nosotros hoy, como hemos hecho hincapié, que la alabanza que cantamos, entonamos en la iglesia es importante, debe ser bíblica. Nosotros cantamos: Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Y luego decía el canto: grande en misericordia y que tiene poder para salvar. Dios es grande en misericordia y que tiene poder para salvar. Y Pedro dice: este Dios es bendito porque según su grande misericordia, que lo que está a punto de describir, Dios lo hizo en conformidad a su misericordia. Es la manifestación de su misericordia, es el resultado de su misericordia, es el despliegue, la demostración de su misericordia. Y esta misericordia es descrita como grande, según su grande misericordia, según su abundante misericordia. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? ¿Podemos medirlo? ¿Podemos encajar en una botella la misericordia de Dios? No, la misericordia de Dios es grande y es infinita, porque Dios es infinito. Todo lo que Dios hace es grande. Él es grande en misericordia, Él es grande en gracia, Él es grande en amor, Él es grande en justicia, Él es grande en juicio, Él es grande en ira, porque todo lo que Dios te hace es grande. Grande misericordia. Y este atributo de Dios es tan crucial, es tan importante, porque lo que los pecadores necesitamos es misericordia. Que Dios no nos dé lo que nosotros nos merecemos. Dice un escritor: los pecadores necesitan la misericordia de Dios porque se encuentran en una condición lastimosa, desesperada y miserable como pecadores. Lastimosa, desesperada y miserable como pecadores. Dice otro escritor, en la frase según su grande misericordia se refiere al favor inmerecido de Dios hacia los pecadores que estaban en una condición irremediable. La condición del pecador no tiene remedio, al menos que Dios haga algo. Era una condición irremediable, a tal grado que en otras ocasiones, en otro tiempo, los que han alcanzado misericordia no habían alcanzado misericordia. Es lo que Pedro nos dice ahí en ese mismo capítulo 2, en el versículo 9, que ya lo mencionamos, pero ahora lo leemos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo Dios según su misericordia? ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 1? Nos hizo renacer. Primero, su gran misericordia. Segundo, nos hizo renacer. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha regenerado. Nos ha dado una nueva vida. Y el punto del apóstol Pedro, de la manera que nos presenta eso, nos hizo renacer, es que Dios es el autor de esta Dios es el autor de esta nueva vida. No salió de nosotros. No fuimos nosotros que quisimos tener vida. Dios nos dio vida. Él nos hizo renacer. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Estábamos perdidos y Dios es el que nos encontró. Estábamos condenados y Dios es el que nos rescató. Éramos sus enemigos y es Dios quien nos reconcilió. Él es la fuente de toda bendición. Esta nueva vida que el cristiano tiene viene de Dios. Es iniciado por Dios, es dado por Dios. Él nos ha hecho renacer. Él nos ha dado nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Pero la pregunta también que nos podíamos hacer, cuando dice que nos hizo renacer, ¿cómo nos hizo renacer? ¿Cómo nos hizo renacer? Nos recuerda la historia de Nicodemo. ¿Cómo tiene que nacer de nuevo? ¿Cómo es eso que un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo no entendía. Siempre me recuerda una ocasión en mis primeros tiempos de predicación, que uno a veces dice las cosas sin pensarlo, y estaba refiriéndome a ese evento de Nicodemo, que Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo? Y yo también dije, ¿cómo puede una mujer vieja? Pero ya lo había dicho cuando me recapacité, que mejor no lo hubiera dicho. Pero el punto ahí era que Nicodemo no entendía, ¿cómo es esto que un hombre viejo puede volver a nacer? Pero el apóstol Pedro nos da la misma respuesta en el mismo capítulo. Dios nos ha hecho renacer. ¿Cómo nos ha hecho renacer Dios? Note lo que dice ahí, 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Y podemos leer desde el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y note lo que dice el 23. Siendo renacidos. ¿Cómo? ¿Cómo somos renacidos? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es el medio que Dios usa para dar nueva vida a la persona que está muerta en pecado? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta palabra de Dios es poderosa. Esta palabra de Dios, Dios la usa para traer vida al que está perdido, al que está muerto, al que está en condenación. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y sigue diciendo en el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda la gloria del hombre es pasajera.
Toda la virtud, toda la belleza, todo lo hermoso del hombre pasa. Pasa. Por tanto que queramos evitarlo, pasa. Por tanto que nos pintemos el pelo, que no se vean las canas, la belleza del hombre pasa. Por tanta crema que nos echemos para esconder las arrugas, la belleza del hombre pasa. La flor se cae, la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra de Dios que Dios usa para traer vida a aquel que está perdido en pecado y en muerte. Por eso, hermano, es tan esencial que en su casa lea la Biblia y llénese de la palabra del Señor. Por eso es tan esencial que vaya a una iglesia que predique la palabra del Señor, porque lo único que trae vida no es el entusiasmo, no es el emocionalismo, no es que se sientan bien. Lo único que trae vida es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos ha hecho renacer por la palabra que es predicada, por el evangelio que nos ha llegado. Y esa unión de la misericordia y la salvación lo hemos visto en otros pasajes. Rápidamente, note lo que se nos dijo en Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito capítulo 3 versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿cómo? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, esa es nueva vida, y por la renovación en el Espíritu Santo. Pedro nos dice que bendito sea Dios, porque según su grande misericordia nos ha hecho renacer. ¿Cómo nos hace renacer? Por su palabra. Pablo nos recuerda en Tito, somos salvos por su misericordia. Pablo nos dice en Efesios, vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios 2 comienza diciéndonos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y prosigue en los primeros versículos a hablar de la condición del hombre perdido, de la mujer perdida. Y llega al versículo 4 del capítulo 2 de Efesios y dice: pero Dios, que es rico en misericordia. A algunos les gusta escuchar que es rico y ahí se detiene. No, es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida por su misericordia, estando muertos, a todo aquel que ha creído le ha dado vida por su grande misericordia. Por su grande misericordia. Y note el lenguaje que Pedro y Pablo usan. Pedro dice: nos hizo renacer. Pablo dice: estando muertos, Él nos dio vida a nosotros, estando muertos en delitos y pecados. No es que el hombre se ha caído en el lodo y tiene la mano levantada para que alguien lo recoja. No, es que el hombre está enterrado en el lodo y no puede hacer nada. Y llega Dios y da vida donde no hay vida. Y llega Dios y da esperanza donde no hay esperanza. Él nos ha hecho renacer. Él ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, regresando a 1 de Pedro, damos gloria a Dios porque Él es grande en misericordia y ha demostrado esa misericordia al hacernos renacer
¿Y cuál es el resultado de hacernos renacer, darnos nueva vida? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Para una esperanza viva. Si a mi hija yo le digo, un día vamos a ir a las montañas, eso está a mi alcance. Un día quizás la podemos llevar a las montañas. Tiene esperanza que es real, es tangible. Pero si me dice, yo quiero ir al espacio, yo quiero ir a Marte, un día vamos a ir. Aunque yo se lo diga, la esperanza de nada le sirve porque no es una realidad, no es algo que lo podamos hacer. Pero la esperanza a la cual el Señor nos ha dado es una esperanza viva. El resultado de esta nueva vida es una esperanza viva. Un optimismo confiado, dice un escritor. Es la expectativa de un buen resultado en el futuro. Es una esperanza viva. ¿Por qué es una esperanza viva? Dice un escritor, llama viva esta esperanza porque no es una ilusión muerta, marchitada por el desengaño, sino que es segura, que no engaña, que no avergüenza, sino que sostiene y dirige a la vida eterna. Otro escritor dice, aquí significa que la esperanza del creyente es segura, es cierta, es real, en contraste con la esperanza engañosa, vacía y falsa que el mundo ofrece. Dios nos ha dado nueva vida para que tengamos una esperanza viva. La esperanza viva del cristiano no nos mantiene diciendo, bueno, ojalá, vamos a ver qué pasa. Bueno, ojalá que Dios se acuerde lo que dijo. Ojalá que Dios no se olvide. Bueno, yo sé que lo dijo, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si llega, vamos a ver si no se olvida. No, eso lo podemos decir yo lo puedo decir de usted y usted lo puede decir de mí, pero no lo podemos decir de Dios. Dios no se olvida. Lo que Él dice lo promete. Lo que Él lo promete lo cumple. Si dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Y la esperanza viva del cristiano es que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, lo va a hacer. No estamos a la expectativa de que, vamos a ver qué pasa, ojalá sí, que no, y esto. No, es una esperanza viva. Tenemos la certeza, la seguridad de que lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Es una realidad. Es una realidad. Y por eso, hermanos, me dieron un medio repaso de lo que las hermanas hicieron ayer. Por eso, hermanos y hermanas, confiamos en el Señor. A pesar del estrés, a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores de cabeza que la vida nos da, confiamos en el Señor, porque Dios nos ha dado una esperanza viva. Y es un lenguaje que se usa a menudo en la palabra del Señor para el cristiano. Note lo que dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y ¿qué? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo, esperanza viva. Esperad por completo. Note lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. ¿Por qué? Por la esperanza que hay en vosotros. Por la esperanza que hay en vosotros. El cristiano debe de ser tan lleno de la esperanza que Dios nos da, que otros deben de ver y preguntarnos, ¿por qué tienes tanta esperanza? Y cuando nos pregunte, dice, estad listos, estad preparados para presentar esa defensa. Lo opuesto de eso es que la Biblia describe a aquellos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Los que no tienen a Cristo están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Dios es digno de alabanza porque es grande en misericordia,
nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y llegamos a la última expresión de ese versículo 3. ¿Por qué tenemos una esperanza viva? ¿Por qué el cristiano tiene una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La esperanza viva del cristiano se basa en la realidad, en el hecho de la resurrección de Jesucristo. La razón de esta esperanza viva es que Cristo vive. La razón que el cristiano tiene una esperanza viva es porque Cristo vive. Porque Cristo ha resucitado. Y tenga esto, hermanos, en su mente. La resurrección de Cristo es el punto más fundamental de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es el punto más fundamental de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucita de los muertos, todo lo demás no es digno de creerlo. Si Cristo no se levanta de los muertos, todo lo demás no es digno de creer. ¿Por qué no es digno de creer? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice, primero. Notamos lo que dice ahí en el capítulo 1 y en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, la cruz, y luego que dice ahí, y las glorias que vendrían tras ellos. Esas glorias que vendrían tras ellos es la resurrección de Jesucristo. Y otras cosas, pero primordialmente es la resurrección de Jesucristo. Cristo murió en la cruz. Fue sepultado en una tumba. Y como ya dije al principio, no se sabe dónde está la tumba de Jesús porque está vacía. Porque no se encuentra en ese lugar. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la gloria después de la muerte de Cristo. Y si esa gloria no se cumple, ¿dónde queda nuestra fe? Es más, Cristo anunció que sería entregado a muerte. Pero también dijo que al tercer día iba a resucitar. Hasta cierto sentido uno puede controlar que lo maten. Hasta cierto sentido uno lo puede controlar. Pero decir que va a resucitar, eso es otra cosa. ¿Qué pasa si a Jesús lo crucifican y no resucita? ¿Qué pasa? Antes de eso, piense usted que venga alguien por ahí hoy diciendo que es el Cristo y que lo maten y en 3 días va a resucitar. ¿Qué vamos a pensar nosotros? Este tiene problemas. Muchos en ese entonces decían eso de Jesús. ¿Va a resucitar? ¿Cómo es eso? Y luego lo crucifican. Y los seguidores de él, ¿qué hicieron? Se corrieron. Se escondieron y pensaban que todo se había terminado. Y aún los discípulos de Emaús dijeron: nosotros pensábamos que él era, pensábamos que él era el que Dios había enviado, pero lo crucificaron y lo mataron y lo pusieron en una tumba. ¿Qué pasa si Cristo no resucita? Lo leímos para iniciar el servicio, que en Corintios capítulo 15 nos dice que si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Lo que usted cree y lo que yo creo no sirve. No sirve si Cristo no resucita. Vana es nuestra predicación. Decirles a otros de este Cristo que murió y resucitó no sirve. Estamos gastando el tiempo si Cristo no resucita.
Dice Pablo, estamos mintiendo acerca de Dios porque decimos que Dios levantó a Jesús, pero si Cristo no resucita, somos mentirosos. Pablo dice que somos los más dignos de lástima en esta vida. Piensen eso. Si Cristo no resucita, somos los más dignos de lástima en esta vida. Porque estamos esperando en algo después de la muerte que no existe. Y estamos evitando ciertas cosas y estamos apartándonos para el Señor y estamos haciendo estas cosas porque estamos creyendo que Cristo ha resucitado. Pero si Él no ha resucitado, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima. Y Pablo dice también que si Cristo no resucita, es terrible porque todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucita, todavía estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la razón que sabemos que no estamos en nuestros pecados es porque Él ha resucitado. Porque Él se levantó de la tumba. Esa esperanza viva que nos asegura de la salvación que Dios ha prometido. Esa es la realidad de la resurrección de Jesucristo. Que nos confirma que el reunirnos y levantarnos temprano y alistar a nuestros hijos y salir de carrera de la casa el domingo en la mañana para reunirnos y cantar a un Cristo vivo y resucitado tiene valor. Tiene valor. Pero si no resucita, ¿qué diferencia hace? Mejor nos quedemos en la casa. Mejor compra fajita a $13 la libra y me invita a comer a su casa el domingo. No hay problema, porque estamos gastando el tiempo. Pero no es eso lo que nos presenta la Biblia. Lo que nos presenta la Biblia es que Dios, por su grande misericordia, nos ha dado nueva vida para tener una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y por eso en este mismo capítulo 1, en el versículo 18, dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Qué dice después? Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios ha resucitado a Cristo y le ha dado gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza estén en Dios. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, era tan crucial en la iglesia primitiva. Lo es hoy, pero es tan crucial. Es el tema central de la iglesia primitiva que quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. Vamos a leer algunos versículos rápidamente. El libro de los Hechos, en el capítulo 1. Judas había muerto, tenían que encontrar uno que reemplace a Judas. En el capítulo 1, en el versículo 21 del libro de los Hechos, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Que uno se haga hecho testigo con nosotros de la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 2, en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios le levantó porque era imposible que la muerte, que la tumba deteniera al Señor Jesucristo. Versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cristo ha resucitado. Versículo 3, capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cristo ha resucitado. Capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Último versículo, Hechos 17. Hechos 17 y versículo 18. Y algunos, este es Pablo en Atenas, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 32 de ese capítulo 17. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. La resurrección de Jesús fue el tema crucial, principal de la iglesia primitiva. Porque es por medio de la resurrección de Jesús que Dios nos ha dado esperanza viva. ¿Cómo sabemos que lo que Dios dice es verdadero? Porque Cristo ha resucitado. ¿Cómo sabemos que Cristo es el Hijo de Dios? Que Él es quien dice que es. Nosotros cantamos un canto que dice, yo soy quien Dios dice que soy. La resurrección confirma que Jesús es lo que Él dice que es. Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Cristo ha resucitado. ¿Cómo sabemos que el sacrificio de Cristo fue aceptable ante el Padre? Cristo ha resucitado. ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que nuestros pecados han sido perdonados? Cristo ha resucitado. Si no se levanta, ¿qué seguridad tenemos de que nuestros pecados han sido perdonados? Pero el hecho de que ha resucitado, tenemos la certeza, la seguridad que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo sabemos que podemos tener victoria sobre el pecado? Porque Cristo ha resucitado. ¿Cómo sabemos que la muerte ha sido derrotada? Porque Cristo ha resucitado. Hechos nos dice que la muerte no lo podía retener. Era imposible que la muerte lo retuviera. Y sabemos que la muerte ha sido derrotada porque Cristo ha resucitado. ¿Cómo sabemos que un día seremos resucitados para vida eterna? Porque aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, ha resucitado. Él ha resucitado.
Y por eso, hermanos, esa esperanza viva la tenemos hoy, porque Cristo ha resucitado. A pesar de las tribulaciones y las angustias de la vida y los dolores de la vida, el que ha renacido se mantiene firme, porque Cristo ya venció. Porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, y yo he vencido al mundo. Pero si no resucita, ¿qué confianza voy a tener en Él? No, Él ha resucitado. Y por eso tenemos esperanza hoy, a pesar de lo que estemos pasando. A pesar de su enfermedad, a pesar de que su cuerpo se está desgastando, a pesar de que poco a poco nos estamos muriendo en esta vida, en este cuerpo. A pesar de todo eso, no importa, porque Cristo ha resucitado. Y la esperanza del cristiano es real, es viva, porque Cristo ha resucitado. ¿Cómo tenemos esperanza segura el día de mañana? Porque Cristo ha resucitado. Él ha vencido la muerte. La muerte no es el final. La muerte ha sido derrotada. Por eso cantamos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto es tan alentador para el cristiano, cuando sabe que la muerte no nos derrota, la muerte no nos vence, porque Cristo ya venció a la muerte. Por lo tanto, el cristiano tiene esperanza que va más allá de la muerte, porque Cristo ha resucitado, porque Él ha vencido. Nosotros también venceremos. Y por eso, hermanos, por eso, cuando muere un ser querido en Cristo, tenemos esperanza. Por eso Pablo dice en Corintios que si Cristo no resucita, todos los que durmieron en Él, los que durmieron en Cristo, se perdieron. Pero como Él ha resucitado, la esperanza del cristiano es que aquellos que mueren en Cristo tienen vida eterna. Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es la esperanza, es la certeza del cristiano. Y en el tiempo de hoy, hermanos, que tanta gente tiene tanto miedo por todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, a la muerte. No, la Biblia me dice que el cristiano no. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Debemos de ser sabios y no buscar la muerte, porque estamos jugando con Dios ahí. Eso no. Pero tampoco debemos temer la muerte, porque Cristo ha resucitado, porque Él ha vencido. Y la victoria de Él es nuestra victoria cuando hemos creído en Él. Por eso cantamos: perfecto sacrificio. El Padre recibió segura garantía de nuestra justificación cuando vuelva por su iglesia. Las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza del cristiano. Es la fe en el Señor Jesucristo, dice el escritor, lo que nos da esta esperanza viva. Fe en uno que venció la muerte después de enfrentarla y que ahora vive en la gloria de la resurrección. Pero notamos un punto crucial en este versículo. Notamos que esta esperanza viva no es para los que van a la iglesia. Esta esperanza viva no es para los religiosos. Esta esperanza viva no es para los que se crecieron en la iglesia. ¿Para quién es esta esperanza? Para los que han renacido. Esta esperanza es viva y es real para los que han nacido de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo tienen la vida de Cristo dentro de sí mismos. Tienen la vida de Cristo dentro de sí mismo. Los que han renacido, los que han nacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, tienen esta esperanza. Y debemos ser claros en eso, porque me puede estar escuchando alguien aquí o alguien en la grabación y decir: amén, gloria a Dios, sí, tenemos esta esperanza. Pero esto es solamente para los que han nacido de nuevo. Según su grande misericordia nos hizo renacer.
según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquellos que han oído el mensaje de Cristo, aquellos que han creído en este mensaje de Cristo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, que creer implica arrepentirse, confiar, depositar su fe en aquel que murió y resucitó. Y la pregunta para ustedes, ¿ha creído? ¿Ha creído? ¿Tiene nueva vida? ¿Ha nacido de nuevo? Porque si ha nacido de nuevo, tiene esta esperanza. Y si no sabía que la tenía, hoy por medio de la palabra ha sido recordado que tiene esta esperanza. Pero si no ha nacido de nuevo, se está engañando a usted mismo. Porque esto es solamente para los que han nacido de nuevo. La semana pasada hicimos una pregunta similar. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tiene al Hijo. Si tiene al Hijo, tiene la vida. Y tiene la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Si no tiene al Hijo, no tiene vida y no tiene esperanza. Si ha nacido de nuevo, tiene vida. Tiene nueva vida que Dios le ha dado. Si no, no tiene vida, no tiene esperanza y todavía está en sus pecados. Porque solamente aquellos que reciben al Señor, se arrepienten de sus pecados, lo confiesan como Señor y Salvador, esos son salvos. Esos tienen vida, esos tienen esperanza viva. Y por eso cuando analizamos este versículo lo analizamos y lo vemos del final hasta el principio, que Cristo ha resucitado, y por eso tenemos esperanza viva. Y tenemos esperanza viva porque Dios nos ha dado nueva vida, y tenemos nueva vida porque Dios ha demostrado su grande misericordia. Y por eso Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en nuestro pecado nos ha dado vida, en nuestra maldad nos ha restaurado y nos ha dado una esperanza viva. Que venga lo que venga, pase lo que pase, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, se mantiene firme por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ha nacido de nuevo, tiene nueva vida. Si no la tiene, acuda a Cristo, porque solamente Él, por medio de la palabra, Dios nos da nueva vida, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Deje de ponerle atención tanto a aquello que perece. La gloria del hombre perece, pero la palabra de Dios que da vida es viva y es eficaz y permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice Pedro, que por el Evangelio os ha sido anunciada.